La razón que soy humilde es que soy pobre, es por eso. Llegó una vez una persona, nomás para cerrar la introducción, llegó una vez una persona que quería trabajar con nosotros, con el ministerio. Y él pensaba que nosotros éramos millonarios hasta que fue a ver dónde vivíamos. Y cuando llegó a Parral, ¿alguien conoce Parral? ¿Sí? ¿Alguien conoce a Pancho Villa? Ahí lo matamos, ¿sí? Entonces, que nadie se me ponga el brinco. Y cuando llegó dijo, no, ¿sabe qué? No siento el llamado de Dios, ya no quiero trabajar con ustedes. Entonces, no sé si Dios nos ha permitido hacer muchas cosas, ministrar mucha gente, pero lo más especial que Dios nos ha permitido hacer es hacer iglesia, ¿sí? Y iglesia es relaciones, iglesias son personas, son amigos, son gente a quien le dedicas tu vida para que crezca, y ellos te dedican su vida para que tú crezcas, y la presencia de Dios está ahí, ¿sí? Cuando la escritura, Jesús mismo lo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Y hoy a eso nos hemos dedicado, y para mí es un honor estar delante de ustedes el día de hoy. Sé que muchos de ustedes tienen trabajos, tienen ocupaciones, tienen esposas, tienen hijos, tienen muchas cosas encima, y el hecho de que dediquen un viernes en la noche, en la tarde, a oír a un chihuahueño es un honor, y para mí es un honor también predicar en esta iglesia. El pastor Juan es un ícono, aunque no muchos lo conocen en la nación por su nombre, porque él me asombra lo poco que él se ha querido, él ha puesto su nombre, ¿no? Pero la obra que ha hecho en este país es impresionante, y es un honor predicar después de él, ¿no? Es como que el teólogo, el gran maestro, el ungido, y luego el que sobra, ¿no? Entonces así me siento yo. Y también Jonathan me inspira mucho lo que hacen, y aprendemos mucho. Vengo con mi hermano Marcos, que en lo que hacemos es en nuestra iglesia y en el ministerio de En Espíritu y en Verdad, pues es uno de las personas claves, de los pilares. Entonces espero que tengamos un tiempo muy, muy chido, ¿sale? Así que les voy a pedir algo, pónganse todos de pie, ¿sí? Odio los congresos de hombres, ¿sí? Lo dije, lo que todos estaban pensando, es la neta. Y les voy a quitar ¿cómo se les dirá? Todos los hombres, siempre, ¿saben por qué odio los congresos de hombres? Porque siempre yo pienso en un congreso de hombres y siempre es así. Abre los ojos, los tengo abiertos. Entonces, vamos a relajarnos. Saquen las cervezas, y creo que hay tequila. Nomás para relajarnos, no se crean. O sea, los 3 están avivamiento, no así. Voltea con alguien con quien no hayas venido y vas a hacer algo, ¿sí? Vas a voltear con alguien con quien no hayas venido y le vas a dar un abrazo, pero tiene que durar, no es abrazo ranchero. En Chihuahua se abraza así, en Chihuahua es mano, 2 palmadas, mano. Ese es el abrazo oficial chihuahuense. Sí, aquí no estamos en Chihuahua, así que vas a abrazar a alguien y va a durar 5 segundos, pecho con pecho, así, o sea, el contacto del pecho con el pecho tiene que durar 5 segundos. Y si no lo haces, te voy a pasar aquí al frente, y aquí nos vamos a abrazar y nos vamos a quitar la playera. Así que más te vale que... Ok, abraza a alguien, rápido, voltea con alguien, 5 segundos de contacto, 5 segundos así. Este de la gorra no está abrazando a alguien, ándale, abraza a alguien, eso. Él siente el cariño, ahora sí. Ándale. Hasta musiquita jotona me pusieron. Ya puedes tomar tu lugar una vez que abras. Sí, tenemos que quitarnos lo ranchero. Sí, tenemos que quitarnos lo así, que hombres. O sea, es como, fíjense, se me hace bien irónico cómo en la iglesia los hombres tendemos a ser súper serios. Buenas tardes. ¿Cómo está, pastor? Bien, ¿y usted?
ahí la llevamos. Así es como que el protocolo del hombre cristiano. Pero que cuando vemos el fútbol, ahí se nos quita, ¿no? Y que cuando vemos que Messi obviamente es mucho mejor futbolista del mundo, pero jamás de los jamases le va a llegar a los talones a Cristiano Ronaldo, ahí sí nos emocionamos. Pensó que me había arreglado mis caminos. No, cuando... Yo sé que todos ustedes nunca han andado en estas cosas, pero a mí se me hace chistoso como hombres cuando andan ¿cómo se dice? En la tomadera social, digamos así, para no usar palabras tan obscenas. Ven a darle, ¡qué ole! ¡Qué ole! Y van y se abrazan como si fueran mejores amigas. Entonces, y ya nomás pasan 2, 3 copas y les sale la niña que traes adentro, ¿no? Entonces, hay que ser mejor, más afectuosos. Estamos en Cristo, nos podemos amar, pero bien, como se debe, ¿no? Entonces, hay tantas cosas hoy en mi cabeza para predicarles. De hecho, hasta ahorita, después de comer, traía en mi cabeza como 100 cosas. He estado batallando mucho para saber qué compartir el día de hoy, porque traigo como 5 temas en mi cabeza y era, Señor, ¿por dónde y qué? Y no sabía si predicarle acerca de oír la voz de Dios, porque Jesús dijo, el que oye, mis ovejas oyen mi voz, y muchas veces nosotros como hombres no oímos a Dios. O si yo preguntara, ¿quién ha oído la voz de Dios últimamente? Y muy pocos levantarían la mano. También estaba pensando en... Bueno, y la voz de Dios es tan presente en nuestras vidas, nomás que a veces no la escuchamos. También estaba pensando en hablar de generosidad y de cómo como hombres tendemos a utilizar nuestros recursos nada más para nosotros mismos, y cómo Dios nos ha llamado a ser administradores y a dirigir nuestros recursos hacia el reino de los cielos. Y también estaba pensando en hablarles acerca de ser buenos esposos y ser buenos padres, y tengo una gama gigante, y estuve pensando mucho y orando, y creo que ahorita en la tarde Dios me puso muy en claro qué es lo que, dentro de los 20 temas que quería tocar, qué es lo que Dios quería que hablara. Así que quiero que oremos, ¿sí? Para entrar en el tema, ¿sale? Así que no inclines el rostro. Se fijan en los protocolos cristianos de siempre. Vamos a orar. Entonces ahora vamos a orar así, ¿ok? Así que levanta el rostro y dile, Señor Jesús, gracias por estar aquí. Háblanos más. El pastor Juan nos destrozó con tu palabra y nos bendijo tanto. Sigue hablándonos, sigue transformándonos, sigue haciendo tu obra en nosotros en este día, en este precioso congreso, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Lucas 15 es un capítulo muy interesante, es un capítulo muy conocido, y quisiera leértelo el día de hoy. Varias secciones del capítulo. Empieza así. Estoy leyendo la Reina Valera. Si usas otra versión, dice exactamente lo mismo, nomás que en otras palabras más modernas, pero no pasa nada. Sí, el versículo 1 y el versículo 2 dice: y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Está hablando de Jesús, a él se le acercaban. Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les relató la siguiente parábola, ¿no? Y ahí quiero poner una pausa, nomás para platicar el contexto. Está Jesús platicando con gente, predicando, y dice: y pecadores le empiezan a acercársele. O sea, la Reina Valera, cuando dice publicanos y pecadores, es para que no se oiga feo, pero está hablando de que se le acercaban. O sea, que él estaba sentado en un lugar o caminando en un lugar, y prostitutas y prostitutos se le empezaban a acercar. Traicioneros, fornicarios, gente que era lo peor de lo peor, rateros, lacras, lo más gacho de la sociedad, eran atraídos a él. Querían estar con él y se le acercaban y decían: ¿qué onda? Aquí está. Y lo increíble es que Jesús los aceptaba. Era una de las razones por las que
sentían la confianza de acercárseles porque Él los aceptaba. Digo, ¿cuánta gente a veces a nosotros nos saca la vuelta porque saben que no los aceptamos? ¿Sí? Y como cristianos a veces cometemos muchas fallas de estas, pero gente se le acercaba y llegan los religiosos, los santos, ¿no? Eran los escribas, los fariseos, aquellos cuya profesión era entender y descifrar la ley. Su oficio era agarrar todas las 300 y pico de leyes, o no sé, más de 300 leyes que había en el Antiguo Testamento, y luego descifrar qué significaban, qué decían, cómo se aplicaban. Como si no comer marrano no fuera lo suficientemente claro, ellos tenían que descifrarlo, ¿no? Entonces, y ellos, cada quien tenía su doctrina. Los fariseos creían en una cosa, los escribas tenían ciertos trabajos, ciertos pensamientos, los saduceos eran otros que traían ondas raras, y cada quien decía: nosotros seguimos bien a Dios. Y ellos, todos este tipo de teólogos estaban esperando al Mesías, que el Mesías llegara con ellos y dijera: fariseos, ustedes están en el camino correcto, ustedes van a ser mis amigos, mi séquito. Y entonces cuando llega este tipo, decir que es el Hijo de Dios, decir que es el Mesías, y él escogía a su séquito a lo peor de lo peor. Era a los VIP, en vez de ser a los fariseos, escogió a gente sucia, a gente pobre, a gente maloliente, a gente que estaba haciendo lo más degradante para la vida judía. Lo empiezan a criticar, lo empiezan a juzgar, empiezan a decir: este tipo, no manchen, o sea, ¿qué le pasa? Hasta come con ellos. Para ellos era una ofensa horrible que alguien, o sea, si tú comías con alguien es porque aceptabas en su totalidad a esa persona. O sea, era horrible para un judío pensar o aceptar lo que Jesús estaba haciendo, un judío religioso. Y Jesús voltea y se cansa de ellos. Ahora, perdón que a veces le pongo mi salsa mexicana al relato bíblico. Yo sé que nomás son 3 versículos y yo puedo hablar 3 horas en mi imaginación. Pero yo creo que Jesús se hartó de ellos. Yo creo que Jesús, porque rara vez Jesús le contestaba a la gente. Llegó una mujer y le dice, un hombre, y dijo: benditos los senos que te alimentaron. Y Jesús, quién sabe qué, le saca la vuelta con una pregunta y básicamente lo manda a Lucas. O sea, llegaban los fariseos y le decían: ¿quién eres tú? Dinos, decláranos. Y Jesús le decía: pues díganme quién es Juan, de dónde venía Juan, y yo les digo de dónde vengo yo. O sea, no les contestaba, los dejaba callados, los humillaba públicamente. Pero esta vez, en esta ocasión, Jesús decide contestarles. Es como si un hater te escribe en tus redes sociales y decides amablemente contestarle a esta persona, ¿no? Al que te está criticando, y decide él argumentar su caso y decir por qué él se juntaba con pecadores y por qué él aceptaba a prostitutas y a prostitutos. Y me gusta hacer la definición porque a veces no entendemos el grado de aceptación que tenía Jesús. Y él decide decir: miren, por eso ustedes piensan que yo estoy haciendo mal, pero esta es mi razón por la que yo hago. Soy yo. Y usa 3 parábolas, y me voy a saltear las primeras 2. La primera la conocemos, ¿no? Eran 100 ovejas, y esas, algunos de ustedes conocen esa canción, y hace la parábola de las ovejas y dice: una se fue, y el pastor deja las 99 para ir a conseguir a esta ovejita. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. Y luego la segunda parábola es de una mujer que tiene 10 monedas y pierde una, y voltea la casa patas para arriba para encontrar esta moneda. Y cuando la encuentra, le grita a todas sus vecinas: miren, encontré mi moneda de oro. Y presume su moneda y hace fiesta. Y la historia, y luego está la última historia, que es la historia del hijo pródigo. Y antes de entrar en esta historia, se me hace chistoso como
el título, si tu Biblia tiene títulos, que el autor no le puso títulos, los títulos los pusimos ya después nosotros para facilitarnos la vida. Pero si tú ves los títulos, el primero es la oveja perdida, y luego la siguiente es la moneda perdida, y luego la siguiente es el hijo pródigo. Pero ninguna de esas historias se trata, ni la historia se trata de la oveja perdida, ni la historia se trata de la moneda perdida, ni la historia se trata del hijo pródigo. Las historias se tratan del pastor, la dueña de la moneda y del padre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo: este soy yo, este es mi argumento para defender mi caso, por eso me comporto así, y explica quién es Él. Porque nuestra vida, y Jesús lo dijo una vez, dice: esta es la vida eterna, que conozcan al Padre. Y nuestra vida va a estar definida por cómo nosotros conocemos a Dios. ¿Quién piensas que es Dios? Y cómo tú veas a Dios van a ser tus acciones. Perdón que me vaya a empezar a partir de ahorita, me voy a empezar a poner un poquito serio en unas cosas, pero odio con todo mi ser, perdón que me desvíe del tema, odio con todo mi ser ver hombres dentro de la iglesia en un ambiente espiritual donde está la alabanza impresionante. Odio ver a una mujer así y al hombre así. Lo odio con todo mi corazón. Si Dios me permitiera esta libertad, yo me pararía enseguida del hombre y le pondría un fregazo así, y luego tendría un guardaespaldas para que no me hiciera nada. Le daría un zape así. Eso hizo un pastor amigo una vez, y le dice: ¿quién te crees para no adorar a Dios? Y luego le fue como en feria. Yo no hago eso, pero odio cuando somos así. ¿Por qué? ¿Pero por qué somos así? Porque conocemos a Dios a veces en cierta estructura, en una caja, a veces vemos a Dios como, no sé, como el papá malo que te tocó a ti. A veces vemos a Dios como el juez que está buscando cómo te friega, cómo te juzga. A veces vemos a Dios como el ser supremo que allá está lejos, quién sabe dónde. A veces vemos a Dios como, no sé, el amigo rico al quien le pides el paro cada vez que necesitas dinero. Entonces, como veas tú a Dios, va a ser tu vida. Vas a expresarte, vas a tomar decisiones, vas a hacer, vas a pensar. Y Jesús en esta escena dice: así es Dios. O sea, así soy yo, que es la misma. Jesús es Dios, ¿verdad? Y Él voltea y explica y pinta un panorama para explicar quién es Él. O sea, esta es la manera en cómo Dios escoge revelarse a la humanidad. No como el soberano, no como aquel que sopló y la palomita, esa historia que hay de que estaba Jesús niño y la palomita se murió y la tocó y salió volando. Él no escogió mostrar a Dios así, Él escogió de esta manera. Y si vamos al pasaje, versículo 11, Lucas capítulo 5 versículo 11 dice, y sé que la mayoría ha conocido esta historia, pero la leemos. Dice: y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, o sea, se le pegó al ciudadano, y le dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y algarrobas, sé que es una planta, una verdura rara, pero en realidad también se piensa que la palabra real era la mazorca del maíz. O sea, ni siquiera es comestible, a menos que seas mexicano y lo cocines. Dices: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos
jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: traigan la mejor vestidura, vístanle y pónganle un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traigan el becerro grueso y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y pauso ahí. La siguiente parte de la historia la puedes leer tú después y que Dios te hable a ti. Pero imagínate la escena. Yo repito, yo sé que muchos han oído esta historia y es una historia bonita, es una historia romántica, pero imagina esto, porque están los fariseos con Jesús y le dicen: ¿por qué te juntas con esta gente? Y Jesús dice: por esto me junto. Dice, es una historia, y les voy a explicar con esta historia. Un hombre tiene 2 hijos, y un hijo traiciona a su papá. Le dice: me harté de ti, no quiero nada, dame mi dinero. Ahora, yo no sé cuántos aquí tienen hijos, pero si tengo un hijo y tengo 3 hijas, y si mi hijo crece y a los 15, 16 voltea y me dice: dame mi herencia, dame la parte de la casa que me toca, véndela y dame mi dinero porque me voy a largar de aquí. Yo voy a agarrar a ese chamaco y le voy a dar una cachetada como Dios manda. Y este chavo, joven, adulto, no sé, no sabemos, no especificó, le dice a su padre: dame lo tuyo rápido, lo vende, lo junta el dinero, porque le dio propiedades, le dio ganado, y lo vende rápido, probablemente lo más barata en la historia, y junta el dinero para largarse de su casa, darle la espalda a su papá y a su tierra. Ahora, es una historia, una historia, no es real. Está Jesús platicando, explicando el porqué. Y entonces, en la mente del judío, del fariseo que estaba escuchando esta historia, este tipo es horrible. Este tipo traiciona a su padre, que en la cultura judía el honor a los padres era de los valores más altos, y encima traiciona a su país. Un judío es judío. He conocido personas que se creen judíos porque el tatarabuelo era una quinta parte judío, y no, yo soy judío. O sea, es un orgullo muy grande, ¿no? Lo que guarda un judío por su nacionalidad. Este tipo es un tipo que abandonó a su padre, deshonró totalmente a su padre, deshonra a su país, y peor, se va y se gasta todo en prostitutas, en alcohol, en fiesta. O sea, hace lo peor. Y bien chistoso, porque yo creo esto. Yo creo que los judíos ahí que estaban oyendo esta historia era como que: no manches con este cuate. O sea, ¿qué clase de hijo es este? Y luego cuando llega la escena donde dice: y en eso se le acaba. Por fin el desquite. Ahora sí va la historia buena. Porque, y un pequeño paréntesis, el pecado siempre es así, ¿no? Ten este pensamiento: el pecado siempre te va a ofrecer placer, siempre va a ofrecer la salida fácil. El pecado siempre va a ser como que estoy estresado, estoy lleno, estoy saturado, y pecado es como que el alivio. Pero no existe una sola vez que peques, o que abraces pecado, o que camines en pecado, que termine en algo bueno. Siempre termina en destrucción. Siempre llega ese momento donde la historia, Jesús lo dice, donde hubo una hambre en la tierra y nada sacia. Por mucho que sigas pecando, llega el momento donde dices: es como si hubiera una hambruna en la tierra, porque ni la suficiente libertinaje sexual, ni el suficiente dinero, ni las suficientes placeres, nada satisface. Y total, hay un hambre en la tierra, en la historia esta, y Jesús sigue contando y dice: y cae en tal pobreza este tipo que le ruega a alguien que le deje trabajar con él, que le dé algo, y lo mandan con puercos. Para un judío, un puerco era lo más denigrante
O sea, es un animal impuro, es algo que ni siquiera comen, o sea, que ni siquiera tocan, que ni siquiera y yo creo que en ese momento, ahora esta es mi imaginación, ¿sí? Si tú tienes otra interpretación, qué padre, pero yo tengo el micrófono. Pero yo creo que los fariseos en este momento están, tómala, qué bueno que le pasó eso. Por fin justicia. Fue un desgraciado con su papá, fue un desgraciado con su país, y ahora está pagándolas. Y caen, y sigue la historia, porque ahí no se acabó. Porque voltea a Jesús y dice: y entonces cayó en cuenta y dijo: híjole, si regreso, mis papás comen más que yo, los esclavos de mi papá comen más que yo. Entonces entra en razón y regresa a la casa de su padre, y apenas va caminando y va creando su diálogo en su cabeza, y va diciendo: ¿cómo le voy a decir a mi papá que me perdone, que no me mate, que me deje ser un esclavo, que ni siquiera me tiene que dar nada, nomás que me deje trabajar y pueda comer poquito pan? Y conocemos la historia. Ahora quiero moverte la historia un poquito, porque viene el hijo, va caminando. Bueno, la historia del hijo, de este hijo que va caminando. Y acuérdate, la historia no se trata del hijo, aunque mucha de esa historia se enfocó en el hijo, pero la historia no se trata del hijo, se trata del padre. Y cuando el padre ve a su hijo, dice: sale corriendo. Ahora volvemos a la imaginación un ratito. ¿Qué pensaría el fariseo en este momento? Porque esta es la verdadera historia. Como este debería ser el final de esta historia, según la cultura y la costumbre y la ley del pueblo de Israel. La historia debió haber terminado así: iba el hijo arrepentido, viendo cómo pedía perdón, caminando, y el padre lo vio a lo lejos y salió corriendo, y cuando iba acercándose, le puso un fregadazo en la cara, lo tiró al suelo, lo empezó a patear, lo arrastró de las greñas a la puerta de la entrada y le habló a sus amigos para que lo apedrearan. Esa es la verdadera, esa es como debió haber sido la historia. Porque si a un hijo lo cachabas adulterando y fornicando y todo eso, lo tenías que ti. Que tú apenas estás diciendo, en camino a la iglesia, manejando, diciendo: híjole, no debería de ir, híjole, me siento bien mal, y apenas vas considerando ir el domingo a la última reunión porque no tuviste el valor para ir a las primeras, y tu padre ya está corriendo hacia ti con sus brazos abiertos, con una pachanga detrás de él para celebrarte a ti. Wow. Mira, por eso odio ver hombres secos en su expresión con Dios. Es porque no has conocido a un padre tan descaradamente loco por ti. Y tendemos a no ser emocionales. Pero ¿cómo no voy a ser emocional cuando mi padre, acabo de pecar, y ya está preparándome un banquete diciendo: hijo mío, es que estabas muerto y ahora estás vivo, estabas perdido y ahora has sido encontrado? Eso es lo que define quiénes somos. Eso es lo que define cómo caminamos. Eso es lo que define cómo somos como esposos, como administradores financieros en nuestra casa, cómo somos en la iglesia, cómo somos con nuestros hermanos. Es que sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama. Y Jesús estaba diciendo: este soy yo. Por eso me junto con estos, porque ese soy yo. Y tú y yo sabemos que Dios nunca cambia. Hay esta idea de que Dios, ahora por lo menos sí lo pienso yo, a lo mejor tú no. Hay esta idea de que es que, híjole, Dios ya lleva la cuenta, pues si Dios conoce todas las cosas. Pero Dios es Dios y Dios nos ama. Y es un amor que es tan desquiciado que la única manera de explicarlo, Jesús, es usar una parábola tan desquiciada como esa. Ahora, en la ley, como les digo, este chamaco merecía ser apedreado, pero desarmó a los fariseos cuando dice: su papá lo abrazó, porque lo perdonó, lo limpió, le quitó la culpa. Ese es nuestro Padre.
Y repito, tenía la tentación de hablarles de ser hombres, de ser valientes, de ser buenos cristianos, de ser hombres espirituales. Y creo que sí hay que ser todo eso, pero primero tenemos que ser vulnerables a Dios. No nos vayamos a la otra onda de que somos unas niñas lloronas, pero sí que seamos vulnerables con Dios. Que seamos gente que dice: es que si eres mi Padre, que realmente me ama, que realmente me ha perdonado de mis pecados, que realmente tira una fiesta cuando me merezco ser rechazado rotundamente. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo orando. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y te abras delante del Señor, te expongas delante de Él, te presentes y con todo tu ser. Yo sé que es de lo más difícil para un hombre hacer, es ser vulnerable. Y todos aquí, así con tus ojos cerrados, Dios está en este lugar, su presencia está aquí. Todos aquí somos bombardeados con la misma clase de pecados. Todos aquí continuamente somos bombardeados con sensualidad, con amor al dinero, con iras. No podemos ni siquiera, no puede un hombre ni siquiera ir al gimnasio sin que haya imágenes de viejas semi-encueradas. No puedes ir a un taller sin que haya toda una promiscuidad. No puedes ir a un trabajo, no puedes estar en un grupo ni siquiera de WhatsApp con gente secular, porque lo único que mandan es pornografía. No puedes, estamos bajo continuo bombardeo de pecado. Pero este es nuestro Padre. Así que levanta tus manos conmigo en señal de vulnerabilidad, de rendición, de amor, dile: Señor, tú me amas. Oye la voz del Padre, que tú apenas estás considerando arrepentirte, ni siquiera te han salido las palabras de tu boca, y tu Padre ya te está abrazando, besándote el cuello, trayendo ropas nuevas, trayendo un anillo, matando al mejor cordero. Ese es el Dios que te ama, ese es Jesús. Y habla con Dios. Habla con Dios, habla con Dios, exponte a Él. Deja que la realidad de quién es Jesús te desmorone por dentro. Jesús, 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 tú eres bueno, Jesús. Ojos cerrados, solo dile: Abba Padre, Abba Padre. Tú que corres a nosotros primero, Abba Padre, Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto tú estás. Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas. Cantamos: Abba Padre, Abba Padre, Dios eterno, Dios eterno, en lo secreto tú estás. Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas.
Es tu amor. Es tu amor. Nunca cambia. No se rinde. No fallará. Es tu amor. Abba Padre. Me has vencido con tu amor. Cantamos Abba Padre. Abba Padre. Fiel enemigo. Fiel enemigo de tus pasos. Me aparte. Más estando yo perdido, dejaste todo para salvarme. Es tu amor, nunca cambias, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, me has vencido con tu amor. Pecadores en tu casa, extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos de Dios. Vamos, podemos cantar esto. Pecadores en tu casa. Pecadores en tu casa, Esclavos a la mesa de Dios. A la mesa de extraños Dios. en la mesa de Dios, Vestidos de justicia. vestidos de justicia, Enemigos hechos hijos del Rey. enemigos hechos hijos Vamos del una vez Rey. más. Pecadores en tu casa. Pecadores en tu casa, extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Y yo cantamos Abba Padre. Abba Padre, Dios eterno. Dios eterno, en lo secreto, tú estás. Abba Padre, Abba Padre, Dios de gloria, Dios de gloria, por mi nombre, tú me llamas. Una vez más, Abba Padre, Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto, tú estás. Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, tú me llamas. Espíritu Santo, yo pido que en esta noche, Señor, en esta tarde, vengas
De tal manera cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuestros ojos sean abiertos a la realidad de quién eres tú. Que nuestro corazón sea expuesto, Señor, a la dimensión inalcanzable, incomprendible de lo que es tu amor. Y eso sea lo que marque nuestras vidas, Señor. Pido que de este lugar y de este momento, Señor, nazca toda una nueva generación de hombres que te aman desquiciadamente, que son hombres espirituales, que rompemos, Señor, la idea del hombre serio, del hombre que no es espiritual, sino que de aquí, Señor, nazca, salga, brote, Señor, toda una generación de hombres que oyen tu voz, que caminan de tu mano, que son vulnerables a ti, que son hombres que cambian esta tierra, que cambian sus ambientes de trabajo, que cambian sus hogares, que cambian la relación con sus hijos, porque conocen quién eres tú, Señor. Padre, porque nadie se compara a ti. Nada se compara a tu amor, Jesucristo. Y Señor, esta tierra, Ensenada, Baja California, Señor, desesperadamente necesita hombres que te conocen a ti, Señor. Y yo creo que tú has escogido de este lugar a todos estos que estamos aquí para que una tierra sea cambiada, Jesús. Aleluya.